Érase una vez un pequeño pastor que se pasaba la mayor parte de su tiempo paseando y cuidando de sus ovejas en el campo de un pueblito. Todas las mañanas, muy tempranito, hacía siempre lo mismo. Salía a la pradera con su rebaño y así pasaba su tiempo. Muchas veces, mientras veía pastar a sus ovejas, él pensaba en las cosas que podía hacer para divertirse. Como muchas veces se aburría, un día, mientras descansaba debajo de un árbol, tuvo una idea. Decidió que pasaría un buen rato divirtiéndose a costa de la gente del pueblo que vivía por allí cerca. Se acercó y empezó a gritar: ¡Socorro, el lobo, que viene el lobo! La gente del pueblo cogió lo que tenía a mano y se fue a auxiliar al pobre pastorcito que pedía auxilio. Pero cuando llegaron allí descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor, que se deshacía en risas por el suelo. Los aldeanos se enfadaron y decidieron volver a sus casas. Cuando se habían ido, al pastor le hizo tanta gracia la broma que se puso a repetirla, y cuando vio a la gente suficientemente lejos volvió a gritar: ¡Socorro, el lobo, que viene el lobo! La gente, volviendo a oír, empezó a correr a toda prisa, pensando que esta vez sí que había presentado el lobo feroz, y que realmente el pastor necesitaba de su ayuda. Pero al llegar donde estaba el pastor, se lo encontraron por los suelos, riéndose de ver cómo los aldeanos habían vuelto a auxiliarlo. Esta vez los aldeanos se enfadaron aún más, y se marcharon terriblemente molestos con la mala actitud del pastor, y se fueron enojados con aquella situación. A la mañana siguiente, mientras el pastor pastaba con sus ovejas por el mismo lugar, aún se reía cuando recordaba lo que había ocurrido el día anterior, y no se sentía arrepentido de ninguna forma. Pero no se dio cuenta de que esa misma mañana se le acercaba un lobo. Cuando se dio media vuelta y lo vio, el miedo le invadió el cuerpo. Al ver que el animal se le acercaba más y más, empezó a gritar desesperadamente: ¡Socorro, el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que se va a devorar todas mis ovejas! ¡Auxilio! Pero sus gritos fueron en vano. Ya era bastante tarde para convencer a los aldeanos de que lo que decía era verdad. Los aldeanos, habiendo aprendido de las mentiras del pastor, esta vez hicieron oídos sordos. ¿Y qué ocurrió? Pues que el pastor vio como el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas mientras él intentaba pedir auxilio una y otra vez. ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! Pero los aldeanos siguieron sin hacerle caso. Mientras el pastor vio como el lobo se comía unas cuantas ovejas y se llevaba otras tantas para la cena, sin poder hacer absolutamente nada. Y fue así que el pastor reconoció que había sido muy injusto con la gente del pueblo, y aunque ya era tarde, se arrepintió profundamente, y nunca más volvió a burlarse ni a mentirle a la gente. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y acabamos de escuchar un cuento clásico del folclore, Pedrito y Lobo, y el lobo. Y hoy pues nos juntamos para echar chismes sobre una historia truculenta donde no queda muy claro qué es verdad y qué es mentira. Como siempre, entonces vamos con una definición muy clásica, La cosa más formal, Sí, partiendo desde... la RAE, nuestra Bueno, querida amiga la RAE. Entonces, la mentira, según la RAE, es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. El hecho de comunicar mentiras se llama mentir y es utilizado por las personas para fingir, engañar, aparentar, persuadir o evadir situaciones. Es un recurso que surgió en la naturaleza mucho antes que la humanidad. Por ejemplo, para sobrevivir algunos animales utilizan el camuflaje como una forma de engañar a sus predadores.
Sin embargo, con la evolución y el desarrollo del cerebro humano, mentir se convirtió en una herramienta con la que se nace. Los niños comienzan a mentir entre los 3 y 4 años, chiquititos. Un ejemplo, Pero sin conciencia, ¿no? De que lo están haciendo. O bueno, supongo que pues, generan o sea, conectan, ¿no? Ciertas situaciones en las que se ven con una ventaja. sí, ahí vamos. Los niños comienzan a mentir entre los 3 y 4 años y un ejemplo clásico es el negar haber roto algo, que es como para evadir las consecuencias. Aunque estén rodeados de las evidencias, es decir, acaban de romper algo, están parados ahí al lado y pues no fueron ellos. A esta edad significa que ya han aprendido a mentir para evitar que les regañen. Aunque los papás, y de aquí es donde podría venir, les enseñan que no se debe mentir, también lo hacen frente a sus hijos. Esto genera un mensaje contradictorio y los niños aprenden a mentir, pues porque les resulta más útil que nada y han aprendido del ejemplo de sus papás. Y mentir no se limita al lenguaje, también se puede mentir con el cuerpo o con las acciones. Los buenos mentirosos aprenden a identificar las señales de engaño en otros, porque dominan muy bien sus propias estrategias, es decir, somos tan hábiles para mentir como para detectar una mentira. En este mundo de las mentiras hay una serie de tipos o tipologías de mentiras, no formas de mentir, dentro de las que podemos entender como las defensivas, que vienen a ser estas que, por ejemplo, los animales utilizan el camuflaje para sobrevivir. En nuestro caso, las usamos para que no nos ocurra algo malo. No mentimos como modo defensivo o como modo de defensa. Existen las agresivas. Esto es cuando una persona miente para sacar provecho de los demás. Las mentiras blancas, como se las conoce popularmente, que no buscan, más bien dicho, no buscan hacer un daño, más bien buscan evitar el daño emocional del otro. Por ejemplo, cuando una persona está muy enferma y no se le dice la verdad sobre su condición. Es decir, lo que se piensa sobre una persona porque puede dañar su autoestima. Entonces, claro, tú piensas, no voy a ganar nada si le digo que no me gusta cómo viene vestido, viene vestida. Entonces mejor no le digo. ¿No? Estas son como las mentiras blancas. Las automentiras vienen a ser las que nos decimos de nosotros mismos para proteger nuestra imagen o autoestima. Algunas pueden ser inofensivas y no dañar a nadie, pero dependiendo de qué tanto nos las repetimos pueden llegar a hacerse gigantes. Creo que automentirse es de las peores cosas. Aunque bueno, el recurso, como dicen los gringos, fake it until you make it, que es como esta cosa de no soy bueno pintando, pero yo me digo soy bueno, mientras sigo practicando, claro, hasta que lo logras. Claro, ahí hay una, porque bueno, ya hablaremos de esto después. Y las últimas vienen a ser las malintencionadas. Hay numerosas razones para este tipo de mentiras, por ejemplo, obtener algún beneficio económico. Otro caso son los gobiernos que mienten para tener el favor del pueblo. En la guerra, en las estrategias son capaces de engañar al enemigo. Y en este caso las mentiras son terribles porque pueden llegar a costar vidas. Al final todas las mentiras tienen un común denominador: favorecer las motivaciones personales con el fin de obtener algún beneficio. Mentir está en contra de los cánones morales de muchas personas y está específicamente prohibido como pecado en muchas religiones. La tradición ética y los filósofos están divididos sobre si se puede permitir a veces una mentira, pero generalmente se posicionan en contra. Platón decía que sí, mientras que Aristóteles, San Agustín y Kant decían que nunca se puede mentir. Por su parte, el filósofo Leo Strauss asentó la necesidad de mentir para ocultar una posición estratégica o para ayudar a la diplomacia. Así lo hicieron también los representantes de la filosofía política desde Maquiavelo hasta la mentira piadosa de Platón. En el libro Mentir, el neurocientífico Sam Harris sostiene que mentir es negativo para el mentiroso y para la persona a la que se le miente. Decir mentiras es negar a los demás el acceso a la realidad y el daño de mentir a menudo no puede anticiparse. Las personas a las que se miente pueden fracasar a la hora de resolver problemas que solo podrían haber resuelto sobre la base de una buena información. Mentir también perjudica a uno mismo, ya que hace que el mentiroso desconfíe de la persona a la que está mintiendo. Los mentirosos suelen sentirse mal por sus mentiras y perciben una pérdida de sinceridad.
autenticidad e integridad. Harris afirma que la sinceridad permite tener relaciones más profundas y sacar a la superficie todas las disfunciones de la propia vida. La mentira es tan humana como el lenguaje, y aunque solemos condenarla, también la necesitamos. Pero, ¿por qué mentimos? ¿Qué tan lejos estamos de dejar de hacerlo? Entonces, ¿qué tan lejos estamos de dejar de mentir? No lo sé, pero ¿qué tan lejos nos llevan las mentiras? ¿Pero tú crees que Sí lo sé. podríamos dejar de mentir realmente? ¿No te parece que es algo tan arraigado a nuestra existencia, a nuestra identidad humana, que sería, no sé, una utopía en un mundo sin mentiras? Y con esto no te digo las grandes mentiras que hacen daño, sino tal vez toda esta serie de pequeñas mentiras que nos han llevado a las... O sea, que terminan siendo uno de nuestros métodos de supervivencia más claros. Nosotros no somos fuertes, no somos hábiles, no tenemos una composición corporal que nos permita, digamos, sobreponernos a otras formas de vida en la Tierra, pero nuestra capacidad intelectual es la que nos ha llevado a sostenernos como sociedad. Y parte de esta capacidad es la capacidad de mentir. Pues sí, como decía en la definición, ¿no? Nacemos ya evolutivamente con este sesgo sobre la realidad, es decir, que a través de nuestras palabras podemos trucar los hechos. Entonces, claro, digamos que el deseo es lo mismo en un estadio distinto. ¿Qué haces con un deseo? A través de tus palabras esperas cosas que no existen y que quisieras que se hagan realidad. Con una mentira es lo mismo, son cosas que no fueron, pero a través de tus palabras haces que se concreten. Claro. Y yo creo que es que vivimos en un mundo tan complejo que necesitas todos los recursos posibles. Yo no descarto la mentira como una de las posibilidades porque... Claro, sí, evolutivamente nos sirvió para sobrevivir, que es un montón, siendo la masa blandita que somos, sin ninguna defensa. Imagínate lo gigantesco de este recurso. Ahora, ¿qué pasa cuando el recurso se vuelve... Eres presa de ese recurso? Claro, creo que ahí está lo peligroso. Sí. Y a eso viene esta historia que te voy a contar, de donde nace toda esta inspiración para las mentiras. Es un documental que estaba viendo. Yo conocí este caso, pero... como que volverlo a escuchar y verles a las personas siempre te genera una diferencia. Es la historia que comienza con una llamada al 911 por parte ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en Estados Unidos, en el condado de Shasta, donde está el monte Shasta, que al parecer es toda su propia vuelta paranormal. Ahí búsquenla en la montaña Shasta. Pero pues todo comienza en este condado cuando el señor Keith Papini llama al 911 Keith Papini. Desesperado porque su esposa no aparece. Su esposa generalmente estaba en casa y había salido a correr y no ha vuelto. Entonces, a partir de esta llamada comienza a hacerse una búsqueda exhaustiva, es decir, es un condado chiquito, como de estos condados gringos, así como no tienes mucha gente, todo se conoce. Hay mucha parte verde, toda la gente, pues esta gente que deja puertas abiertas, las cosas claro. así como mucho más sencillas. De pronto desaparece esta ama de casa, una madre, y pues imagínate, los dos son como dos gringos muy típicos y muy bonitos, así los dos como delgaditos, rubios, hegemónicos, bonitos, ajá. Y pues desaparece la señora, nadie sabe dónde está, empiezan a buscarla y por el camino por donde se supone que ella había ido a correr encuentran su celular y unos audífonos y un mechón de cabello de ella. Entonces, claro, ahí queda un poco obvio que lo que pasó es que desapareció forzosamente, o sea, por alguna razón no ha sido su voluntad, se le cayeron sus cosas. No hubiera dejado su celular botado, entonces hay algo mal pasando ahí. Y pues todo el condado se moviliza, le buscan incansablemente, pero no aparece. Y pues ya pasan los días
hasta el punto en el que pasan 20 días. Y pues para 20 días de una desaparición tú ya dices, bueno, lo que estamos buscando ya no necesariamente es una persona viva, sino ya, pues más bien hacia que ya falleció y debe estar por ahí en algún lado. Sorprendentemente, al día 22, que venía siendo el día de de acción de gracias, aparece. Vuelve. La encuentran como a 150 millas de donde no, había aparece el desaparecido. No, aparece ella. Viva. Corriendo por la carretera, desesperada. Un señor camionero le encuentra, le da el teléfono, ella llama al 911 y dice: yo soy Sherry Papini, la esposa de Keith Papini, desaparecida. Pero ella dice eso. Sí, entonces pues la llevan, vienen los servicios médicos y se la llevan. Estaba en muy mal estado, completamente desnutrida, golpeada, amarrada, con ¿cómo se llaman? Quemaduras, con señales de quemaduras en los brazos, en varias partes. Y específicamente en su espalda, como con estas cositas como marcan a las vacas, con estos hierros. Sí. Tenía marcadas las letras que pues podías leer Éxodo, como la cita bíblica, no es la cita bíblica, esta porción de la Biblia. Sí, el Éxodo. Sí. Sí. Y pues ella todo mal, así como con Es un raro. montón. Claro, se la llevan y pues después del trauma que pase como el momento de que aparezca, la policía le empieza a interrogar, así como, y bueno, ¿qué pasó? Y entonces ella relata que estaba corriendo como siempre y de pronto se detiene este carro, como un carrito pues normal, un sedán gris, y es todo lo que ella recuerda. Y de pronto, claro, ella estaba amarrada en un cuarto con las ventanas tapiadas y estaba amarrada como a un poste en un armario. O sea, el poste estaba sostenido como en un armario y ella estaba ahí amarrada y pues le torturaban. Y le preguntan ¿quién? Eso se acuerda. Ajá, porque vivió esos 20 días con estas personas. Y le preguntan quién fue. Y ella dice 2 mujeres hispanas. Que no tenía como más referencia, es decir, que ellas estaban todo el tiempo como tapadas de la cara para abajo y solamente les veía como los ojos. Entonces ella hace la descripción, le toman la descripción de estas 2 mujeres hispanas y ya. Y esa fue su declaración. Entonces pasa todo tranquilamente, ya pues ella sobreviviente de tan tremenda experiencia, lo único que quería era regresar con su esposo y sus 2 hijos y ya, nada más, quería volver a su vida normal, de persona normal. Pero raro todo, ¿no? Muy que secta, ¿qué pasa ahí? Le preguntaron así como cuáles eran los motivos de estas personas raro, que te por eso sabían digo. decir y ella no decía nada, así como que yo no lo sé, no supe qué pasó, no me pedían nada, nunca pidieron rescate. Le soltaron, ¿no? Y eventualmente en un punto solamente le soltaron. Entonces había mucho misterio alrededor, tanto para pues la familia y la gente alrededor como para la misma comunidad. Es decir, hay 2 personas sumamente peligrosas que gustan de llevarse a la gente y torturarles. Rondando en el bosque o rondando por el camino sí. Entonces es un constante estado de alarma para toda la población, de manera que el caso pues no se podía cerrar, porque estaban estas 2 personas sueltas por ahí. Y pues siendo Estados Unidos con su historial de asesinos en serie y demás, tenían que tomarse en serio estas cosas. Sí, pues no es tan sencillo. Sí, esto sucedió en 2016, es decir, a 10 años de aquí. Pero es reciente, dentro de todo es un caso bastante reciente, ¿no? Ajá. No hablamos de algo tan lejano como pueden ser los casos de los 90s, 80s. Claro. O sea, ya había teléfonos celulares, ya había conexión a internet. Sí, o sea, ya había un montón de recursos. Ya podías encontrarlo por GPS, por ejemplo. Claro, pero bueno, su teléfono estaba perdido, así que desapareció en el bosque. Dentro de todo este panorama que es como mucho más de vigilancia, estabas en un momento en un sitio en el que tenías poca vigilancia. Y bueno, la historia digamos que se cierra ahí hasta este punto en el que
hay estas sospechas, hay esta búsqueda pendiente de estas personas, pero digamos que se priorizaba el que esta mujer, que a todas luces estaba en un muy mal estado, regrese a su vida normal y pase todo tranquilo. De ese finales de año del 2016, la historia avanza sorprendentemente al 2020, cuando se encuentra en la ropa, en los restos de ropa que ella llevaba, ADN de un hombre. Específicamente, un hombre muy específico. Pero, ¿cómo, a ver, ¿cómo es esto? No cierran el caso. No se podía cerrar porque no estaba concluido el hallazgo de estas personas. Es decir, si cerrabas el caso y en algún momento le agarraban a estas dos mujeres hispanas, Claro. tenía ella que dar su, ¿cómo se llama esta cosa? Que vas a identificarles, y entonces ahí se podía hacer como todo el caso, es decir, no podían cerrar. Pero en medio de estas investigaciones encuentran en la ropa de ella ADN masculino. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo llega a pasar esto? Porque pasan 4 años. ¿El ADN se mantiene ahí? Entiendo que sí, o sea que es difícil de erradicar a menos de que hayas intentado como con alguna cosa. Pero la ropa se Que queda le de la policía en distorsionas. todo. Entonces, porque... Sí, y lo que pasaba antes es que creo que le corrieron como, claro, pues estabas buscando mujeres hispanas, Claro, entonces estabas por la buscando un declaración cierto algo tipo de muy ADN. concreto, sí. Entonces lo que hicieron fue correrle en un sistema de registro de personas mucho más amplio. Y al correr en este sistema encuentran que había un acierto, un match con una persona de ADN masculino. Entonces, claro, en el documental es muy impresionante ver porque allá le llaman la policía, pues ¿Cómo se llama el obviamente. documental? Hay varios, hay un montón. En particular el que yo vi es Sherry Papini, Verdad o Mentira, y está en HBO Max. En Y HBO. pues luego vi que hay uno en Disney, que este está más como desde el lado del esposo, que igual es Sherry Papini, la esposa perfecta, algo así creo que es. Bueno, pero es la historia de Sherry Papini en todo Ajá, caso, para sí. centrarlas ya. Entonces, pues como te digo, es muy impresionante porque la policía le llama, porque pues esto era completamente salido de ningún lado Sí, de claro, todo. no. Entonces el FBI estaba atrás de esta búsqueda porque era como, pues, por esta misma cosa de que pueden ser asesinos seriales, una Claro. red de trata, qué sé yo. Entonces está ahí ella. Ahora, como todo tiene cámaras, es muy fácil ver en los documentales como el Las grabaciones de la reales, ajá, del calle, momento en sí. el que se hacen las cosas. Entonces ella está en esta oficina de la policía del FBI junto a su esposo y le dicen, pues buscamos entre estas cosas y apareció esto y tiene una coincidencia con una persona en particular. Con la persona con la que tiene coincidencia es James Reyes. Y ella se desata en llanto y dice, no, no puede ser, James no es. Y el esposo dice, ya está, déjeme salir de aquí, no quiero más. ¿Y quién es ¿Por James qué? Reyes? Claro. Exacto. ¿Qué pasa aquí? Yo no... ¿Qué? James Reyes no es un cualquiera. James Reyes era pareja, o fue, en la juventud de Sherry, fue su novio. Y, bueno, se decía que... Pero tenía algún antecedente penal, Sí, porque si no, tenía ¿cómo tenía nada en la base de datos? según lo que relatan los papás en este documental, pues él era el novio de ella cuando estaban en el colegio y no les gustaba mucho porque era un poco pendenciero, venía como de una familia medio destruida y había tenido como estos incidentes con la ley. Por eso el ADN, o sea, él estaba registrado como en el sistema. Entonces, claro, ¿qué rayos pasó aquí? Ya está implicada una persona súper cercana a ella. Claro. Entonces no le queda más a ella que, digamos que confesar. Y Ya su ahí confesión, soltó. y su confesión es la siguiente, o sea, es como, a ver, aclárenos esto. Estas dos mujeres hispanas estaban con este señor, él les pidió que les secuestren, porque por ahí podía haber ido la Bueno, cosa. pues claro. Tal vez él seguía como obsesionado con ella, Y entonces el relato de ella cambia radicalmente. Su relato es que ella estaba corriendo, bueno, previamente a esto, ella había empezado una relación con él
platónica, digamos. Se habían vuelto a poner en contacto, a conversar, y cada uno tenía estos teléfonos desechables. Es decir, que la familia de ella, el esposo, nadie sabía que ella estaba Claro. conversando con él por esta otra línea. Estos que se usan ahora como dices, desechables porque tienen llamada, mensaje Sí, y básicamente los tienes para un tiempo específico, para una función muy concreta y luego... no entiendo, es una cosa que ellos le llaman burner phones, que son como teléfonos que no tienes línea y puedes acceder como a estas cosas y no tienes que pagar como a una telefónica. Sí, Por creo eso que es estás lo... como no registrado. Cuando mi mamá se fue a Estados Unidos, creo que es lo que hizo Ujú, con los teléfonos que nos trajo aquí. ujú. Y bueno, aquí el teléfono era una maravilla, ¿no? Pero allá tenían esta idea de los usas porque vas a estar en la ciudad 2 semanas y luego dejan de ser útiles. Exacto. Sí, sí. Entonces, claro, ella había estado comunicándose con él y conversando y y que sí que no. Y entonces estaba ella como en una relación romántica muy platónica, es decir, según Pero dice sí ella, había una relación. no, porque él vivía en California No, pero me refiero, y ella en... había un vínculo. Sí, ella estaba como emocionada y habían estado conversando y como que... Porque ella pues dice que su marido poca atención le ponía y no era una buena relación. Andaban en problemados. Sí, que los vecinos sí reportan que les oían gritarse, pelear, demás. Y entonces ella comenzó como a tener esta aventura en su mente y en mensajes con James Ujú. Reyes. Entonces, claro, su versión cambia a que el día en el que le secuestran de este carro no se bajan las dos mujeres hispanas, sino se baja él. Y de Pero esto alguna lo cuenta forma, ella. O sea, nuevamente lo cuenta ella. sí, y de alguna forma que ella no recuerda, que es una de las preguntas que más le hacen, es ¿cómo te subiste al carro? Porque hay una gran diferencia entre, hola James, vámonos. Claro. Ah, déjame James, no. O James, desmayación. No, porque Exacto, puede ser que no sé, te hizo algo. exacto. Y pues según ella relata y su psicólogo, porque pues lleva atención psicológica, hay realmente un vacío en esta parte que bien puede estar porque no quiere recordar Una cuestión de trauma puede ser. por una cuestión de trauma o porque realmente no quiere. O sea, ahí es donde está esta cosa de qué tan potentes son las mentiras que uno se hace uno mismo, que es que no quiero reconocer que yo me subí al carro, Ya, al claro. punto en el que se me nubla la memoria. Porque era muy extraño el hecho de que su teléfono estaba como, pues, si hay un hecho violento, las cosas quedan como lanzadas y no a la vista. Su teléfono estaba muy a la vista y este Mm, mechón de cabello estaba como muy sobrepuestito. O muy sea, parecía una cortadito. cosa un poco muy Bueno, armada. claro. Y ahí vienen como todas estas dudas, porque en un principio es como me secuestraron, el teléfono salió volando. Las mujeres hispanas bajaron, el teléfono salió volando y en el forcejeo como que me arrancaron un mechón de pelo. Y en esta versión ya yo vi que él venía y que no tenía buenas intenciones, entonces dejé el teléfono y me arranqué un mechón de pelo para que se vea que Sepan que no soy está, yo que la soy que... yo y que Sí, no está bien. Bueno, extraño. entonces, y él te llevó, ¿y qué pasó? Entonces, no, pues él me lleva y estoy en esta casa y me empieza a torturar y me hace todas estas cosas. ¿Y por qué te deja ir? Bueno, es que yo le convencí, porque claro, mientras habían estado conversando había esta cosa de que, sí, yo me voy a ir contigo a California, vamos a vivir juntos, na. Entonces yo le convencí de que me deje ir. O sea, que de verdad yo me quería ir con él, pero de que me deje ir a verles a mis hijos y que yo jamás iba a confesar que él fue el que me llevó, pero déjame como irles a volver a ver a mis hijos. Entonces, eventualmente, Se supuestamente, apiada y y dice, le bueno, suelta. está bien, dejemos esto aquí. Ajá. Pero lo que ella asevera es que todo el maltrato, los golpes, las quemaduras, marcarle como vaca, la desnutrición, nada de eso partía de ella, sino que fue una cosa de él, Ujú. que él hizo Que todo le esto. torturó. Ajá. Entonces, pues obviamente que tenía que hacer la policía y el FBI, irá A con ver la a otra James. parte. Van donde James,
¿Le conoces a Sherry? Nana, sí, ella fue mi novia en el colegio, ¿la has visto? No, hace años que no le veo. Ah, bueno, ¿y le conoces? Sí, ¿y de qué ha sido de ella? Ah, una hora de estarle así como enredando y él dice, ya, ya, sí, la verdad es que sí le conozco y sí nos hemos estado hablando y quedamos en irnos juntos, así como en tener, como en concretar la aventura y luego ella me dijo que le hiciera estas cosas. Ella me dijo que le queme, que le pegue, que le haga todo esto, que le tenga secuestrada. Raro. Le hacen la cosa está del polígrafo, pasa todas las vainas, ¿Ya a ella le hicieron el polígrafo? según la versión que da él, todo, pues todo calza, ¿no? O Claro, sea, no habían huecos en su historia. Y en la de Sherry ya habían, claro, pero ya mintió. como coladores esos huecos. Entonces, claro, van donde ella y le dicen, mira, ya vamos donde este man, ya le hicimos todas las preguntas del polígrafo y todo coincide. ¿Y qué pasa aquí? O sea, ¿cuál es la verdad? Entonces ella, claro, dice esto, ¿no? De que yo estaba en esta relación con él, no sé qué pasa, él como que se emociona y piensa que, no sé, que yo si quiero algo, viene, me lleva y me tiene ahí secuestrada. Y entonces, ¿de dónde están las dos mujeres hispanas? Ella dice, ah, es que era mi manera de decir que era él sin decir que era él. Porque yo no podía decir que era él, porque si no mi marido iba a saber que yo estaba teniendo una aventura con él, y como mi marido es muy terrible, me iba a quitar todo, la casa, el dinero y los guaguas, y yo no quería que pase eso. Pero ¿cómo vives con ese miedo? Digo, que ni tienes la confianza Ajá. de contarle a tu pareja. Entonces, yo tenía tanto miedo de que eso pase que tuve que inventarme la historia de las dos mujeres hispanas para que no se sepa, o sea, yo tenía miedo de mi marido y tenía miedo del James porque él iba a venir y dijo que me iba a matar y que ni sé qué. Entonces, mi forma era decir que eran dos mujeres hispanas porque él es Reyes, obviamente, Ujú, entonces, claro, le ubicarías. y luego en el documental es muy chistoso porque dicen, porque claro, dice, yo le vi alguna vez a su mamá y la mujer que yo describí era parecida a su mamá, entonces intenté que se vea como hispana para que de alguna forma se ligue a él. Y en el documental le dice a la investigadora, ¿sabías que su mamá es irlandesa? Porque obviamente él es Reyes, es decir, que el latino, el hispano Es es del su papá. papá. Y entonces, claro, ella se ríe y dice, ay, ni idea, no tenía idea. Pero bueno, para mí se me hacía que era latina. Bueno, ahí todo mal entonces. La señora, ¿cómo se llama? Sherry. Sherry, Eh, Sherry Papini. la señora Sherry tiene un problema. Tiene muchos problemas, porque obviamente lo que ella hizo no fue solamente mentirle al marido y al mundo, sino a los federales. Claro. Es decir Y le que, metió un problema al señor Reyes. además, pero sobre todo ella misma se metió en el problema de que era es mentirle a la policía, que eso es un crimen. Eso tiene, pues fue a juicio, le multaron con 300,000, no me acuerdo, es una multota, y 18 meses de cárcel por haber mentido a los oficiales y a toda la policía y haber generado pistas falsas y un montón de estas Claro, cosas. imagínate si le tuviste a la policía, quieras o no, 4 años buscando una, A dos un conejillo de mujeres. Indias, claro, Ajá, buscando una mentira. totalmente. También estás jugando con el orden público y con los Los recursos del recursos, Estado. ese es el punto. Entonces, claro, ya termina yendo a la cárcel eh, por pues estos 18 meses. En ese periodo de tiempo su marido se divorcia de ella y se queda con la custodia completa de los hijos. Es decir, que todas las mentiras que ella construyó para que supuestamente esto no pasara y su vida continuara siendo normal, pues cayeron encima y todo pasó para peor, porque además ahora tenía el descrédito de todo el mundo, nadie confiaba en ella. Y claro, es una historia que se queda hasta ahí, porque tristemente ella puede verles a sus hijos una vez al mes durante una hora. Es todo el tiempo que ella puede compartir con sus hijos. No tiene dinero, no tiene casa, no tiene nada, o sea, depende como de la buena voluntad de sus amigos, de sus padres, porque pues quedó como muy en el aire.
Y es eso, ¿no? Su credibilidad quedó como muy completamente golpeada. En el documental le preguntan a uno de estos investigadores del FBI y le dicen como, ¿y qué debería hacer ella para que se le crea? Porque según ella su versión es su versión y es real. Y dice, uy, ella para que se le crea realmente, porque ya está a un nivel de que tiene un juicio por mentir, ella tiene que venir básicamente con que el señor Reyes dijera en nuestra cara, sí, yo le hice esto. Esa sería la única forma para que ella ganara de nuevo como la confianza y fuera un sujeto libre de toda duda. No hay más. O sea, serían pruebas completamente irrefutables. Y a ella le hacen esta cosa del polígrafo. Y entonces explican que hay cosas que, por ejemplo, no porque no quieras contestar, sino porque vienen desde un lugar como muy traumático. En el caso de ella, esto de que cómo le llevaron y que está tan fuertemente como bloqueado en su mente que el polígrafo da como una respuesta vaga. O sea, no hay ni un sí ni un no. No sabes si es verdad o mentira. Ajá, porque pues es eso, le corresponde a una categoría de tu mente que no tiene que ver ni con que estés mintiendo o no mintiendo, simplemente no lo sabes. Y eso dice que poligráficamente está aceptado. O sea, si ahí te está mintiendo, me estás diciendo la verdad y hay este limbo, este espacio como gris en el que caben estas cosas y aún eso no significa que esté siendo culpable. Y al hacerle a ella el polígrafo, aparte de estas áreas grises, lo que sí se determina muy férreamente es que ella no se autoinfligió o pidió que le inflijan este daño en su cuerpo, ni que ella se secuestró. Y que bueno, sí tenía esta relación con esta persona y que de alguna forma sí estaba buscándolo con esta persona, pero que no esperaba que vayan así las cosas. O sea, que realmente ella sí sufrió en este tiempo. No fue como una cosa de, uy, pasé 20 días divertido y para que se sientan mal las cosas, dice que me peguen y que me quemen. Pero igual, el señor Reyes, bueno, me dijo que le pegue y que le queme y tú vas y le pegas y le quemas, también hay algo ahí, ¿no? Claro, obviamente, es decir, porque claro, la versión de él es, no, yo fui y le llevé ese día, sí, mientras ella corría, porque es lo que habíamos quedado, porque ella me decía que su esposo le maltrataba psicológicamente, que la tenía muy mal, y me pidió como amigo que me la lleve, o sea, que le saque de ahí. Y luego ella, mientras estábamos ahí, me dijo estas cosas de que quémame, pégame y todo lo Pero demás. pasaron 20 Parece días. canción de reggaetón. Pero, o sea, lo que me parece sorprendente es que pasaron 20 días. Bueno, no puedes pasarle pegando 12 horas al día. Debe haber un montón de espacios de tiempo en los que, no sé, estabas viendo la televisión o escuchando música o leyendo, yo qué sé. Porque son 20 días. Claro. Algo pasó en medio. Según él decía, ella fue como la que de la idea de tapear las cosas, las ventanas y que ella no salía para nada porque temía ser vista, porque claro, estaba como en esta búsqueda ella. Sí, o sea, bueno, puedo entenderla todo, pero ¿y él? O sea, ¿qué comía? Se iba a trabajar. Sé que está... Bueno, pero tú también debes tener... Entiendo que puedes decir que no. Claro, totalmente. Nadie te está obligando. Totalmente, por supuesto. Si ya le ves que está mal la situación y que no va hacia ningún lado, porque por lo que entiendo no hay ni siquiera una relación sexual de por medio, ¿no? Como algo en lo que digas... O sea, estoy intentando de agarrarlo desde algún lugar, porque solo tienes una persona encerrada y no le alimentas. Exacto. ¿Cómo permites que pase eso? Porque aún si es tu amiga y le ves que está en un grado ya... De hecho, si le vas a salvar... Ya serio de desnutrición, claro. Tú no vas a decir, espera, yo creo que estamos haciendo algo mal. Y bueno, ¿sabes qué? Sí, te voy a marcar con este hierro porque... Era raro todo, entonces muy extraño. Es muy extraño. Lo que me parece, desde que empezaste a contar, se me vino a la mente Twin Peaks. Por esta cosa en la que no sabes cómo funciona esto. Sí. Nunca, y no importa, porque no hay, o sea, el sentido de todo no es saber el por qué.
sino más bien es comprender la complejidad de la condición humana. O sea, hay Exactamente. algo aquí en los seres humanos que tienen una necesidad, por ejemplo, de la señora Sherry, de crearse esta fantasía para algo, no sabemos para qué. Claro. Bien, podría ella ser una Laura Palmer. Sí. Sí, y claro, Básicamente es y este otro señor que lo la acepta, historia. Ajá. ¿por qué lo acepta? Es más interesante como pensar en todos estos matices que de la psique, de la psicología del ser humano, de por qué te lleva a generar todo esto, Ujú, más allá del hecho, ¿no? Del hecho fáctico en sí, fue secuestrada y violentada y no sé qué y no sé cuánto. ujú, Porque cuando desmenuzas eso o pelas esa cáscara, te das cuenta que es muy superficial, hay algo ujú, terrorífico detrás, ujú. que nunca lo vamos a saber, o por lo menos no se nos va a poder explicar, porque eso vive en la mente de ella y Claro. en la mente de él. No está en ningún otro lugar. Sí, por eso me llamaba tanto la atención el caso, porque exactamente es esta cosa de no es, es decir, ella ya fue juzgada por la ley y por el público, porque realmente cuando ves los comentarios, porque estaba viendo algunos videos de entrevistas tanto a ella como a él, ella está Ya enterradísima te por la condenas, opinión claro. pública, totalmente porque no hay quien es que es eso lo que le dicen, tu historia tiene tantos huecos que es muy difícil como hacernos a tu lado, o sea, ¿por qué si tú eras la víctima de entrada no dijiste, es de él, protéjanme? Que hubiera sido como lo más lógico. Y yo puedo entender eso, porque es justamente las mentes humanas son tan extrañas, no sabes desde qué lugar de vulnerabilidad viene ella en el que se siente tan cosa pequeña que nadie le va a poder proteger, que a nadie le Claro. importa realmente y que el minuto en que esté en su casa con su marido y sabiendo que ella se iba a escapar le iba a matar y que no, nadie le iba a proteger. O sea, imagínate el grado de vulnerabilidad tan intenso que se sentía ella si es que, pues, creyéndole como víctima. Claro. Porque hay una de las, cuando le hacen esta prueba del polígrafo, como determinan que todos estos abusos físicos, porque ella lo dice así, no los dice yo, no los pedí yo, el señor del polígrafo es el único que le dice, siento que hayas tenido que pasar por esto. Mm, A lo largo de toda la historia, en esta determinación de si fuiste o no fuiste, fue en tal y tal, nadie le dice como esto. Él, claro, viviste una situación terrible. sí, la única que le tuvo como mucha compasión fue su cuñada, con quien se quedó ella también a vivir y dijo, a mí no me importó mucho como las dudas cuando yo sé que le vi en ese instante golpeada, quemada y me dio tanta pena verle así que yo como me quedé con esta impresión de ella y preferí cuidarle siempre a pesar de irme en contra de mi hermano, porque yo le conozco un poco a él y sé que sí puede ser una persona como muy machista, muy jodida. Entonces, claro, es una persona también como con una mentalidad muy vulnerable y que pase lo que pase tiene que luchar. Estas entrevistas pues que vi, perdón, eran del 2025, porque todavía sigue siendo un caso, digamos, con su relevancia, es decir, las pruebas que salieron hace no mucho son del 2020, es decir, no es tan antiguo la cosa. No hay nada resuelto y pues porque son gringos le sacan provecho a todo, entonces Claro, es la ella nación del escribió su libro, espectáculo, obvio. el marido escribió su libro, James Reyes hizo, hay películas, hay te pagaron por el series, documental, obvio, claro. por las presentaciones, etcétera. Pero Entonces la tienes que espectacularidad lucrar está de tu ahí, dolor, sí. pero por supuesto. Entonces, claro, tampoco es algo que vas a dejar morir. Y en medio de eso también, ¿qué tanto eh, se acrecenta la mentira? Porque en un principio puede haber sido una cosa y la espectacularidad la lleva hacia otro lugar. Claro. Y ya nunca vas a saber, porque claro, intentaron hablar con este señor, con el señor Reyes, y él dijo, yo no quiero saber nada, Ujú. tengo un abogado, yo ya declaré, la policía me como que te sobresee, es decir, lo tuyo está claro, Claro, aquí ya nunca no, se no hay vio nada ahí. como tu, tu, tus, tu declaración empata con lo que parece real, entonces tú no tienes nada en ninguna vela en este entierro, que es lo que le dicen, si tú de entrada hablabas que era él ya hubiera ido a la cárcel, o sea,
toda la historia se hubiera ido por otro lado en el momento en el que justamente tú estabas como más visiblemente como víctima. Entonces a él le hubieran caído de una y con toda la fuerza. Cosa que hubiese sido injusta en alguna medida, ¿no? Después de todo, cuando entiendes contexto, el gran contexto de la situación, si es que ella hubiese llevado todo desde el principio Ujú, hacia él como culpable, eh, entendiendo la historia como la entiendo ahora que la estoy escuchando por primera vez, ujú. sería injusto con él, señor Reyes, que a fin de cuentas no entendemos muy bien desde dónde él también se anima a hacer todo lo que se le pide, pero no termina de ser el gran culpable de todo lo que está pasando. Está ciertamente implicado y no Sí, tiene claro. ninguna consecuencia. O sea, él es el único de los que no vive con ninguna clase de consecuencia en medio de todo esto, a pesar de que sí estuvo implicado. Entonces, claro, es esta cosa en la que mm, justamente mentir era un recurso que ella quiso utilizar para hacer que las cosas vuelvan a lo que eran, porque tal vez tenía una fantasía de algo que no pasó, eh, y las cosas salieron de control y luego quiso regresar y dijo la única forma Ya es no sabes como, cómo hacer. ya no sabes cómo hacer piensas que inventar un cuento, como inventar alguna cosa a lo Pedrito y el Lobo, no, fueron ellas, corran para allá, iba a servirle y durante pues 4 años, cinco Le años le sirvió. sirvió, pero cuando eso se regresó, cuando esa burbuja reventó, reventó mal. Sí, mira, ahí no me queda más que citar las muy inteligentes palabras de Friedrich Nietzsche. No es que me hayas mentido, sino que ya no te creo. Eso es lo que me ha angustiado. Tengo muy presente la sensación de haber mentido sin querer. Me explico y creo que es una cosa, una situación muy común a todos. El estar muy segura de un hecho, de la secuencia de acciones, de quién dijo qué y dónde estaba yo y millones de detalles más que confirman mi verdad. Hasta que resulta que no, que las memorias se traspapelaron y las cosas no eran como pensaba. Lo que hasta hace un segundo era una cruzada vehemente por mi verdad, se vuelve una ruptura de mi persona, de mi claridad y de mi veracidad. No duele tanto el orgullo como el hecho de que en ese instante el continuo del espacio y del tiempo se ha roto. Y el hecho desde mi lugar toda la verdad simplemente ya no existe y de que debo reescribir mis memorias desde otro panorama. A partir de este punto es donde el valor ético y moral se pone en juego, pues la mentira parte de un error honesto, de palabras que no tenían segundas intenciones. Sin embargo, si yo decido sostener mi verdad, ya sea por beneficio o sencillamente por no quedar mal, entonces me estoy adentrando en un agujero sin salida. Porque la única forma de salir de ahí es cavando, es decir, enterrándose cada vez más en lo profundo del engaño. Cuando realmente bastaría con decir lo siento, me equivoqué, decírselo a los otros, decírnoslo a nosotros mismos incluso, y así avanzar en una dirección distinta. Pero activar este mecanismo de desarme de una mentira es difícil, pues engañar es un síntoma de otros desajustes internos, que intentamos solventar con capas de justificaciones, apariencias y ego. Finalmente, creo que mentir será siempre un recurso disponible, pero no por ello podemos dejar que sea el método a priori para solucionar nuestra existencia. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la Radio Mente Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube.
También tenemos un grupo de WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos El Palo Encebado.